¿Sabes quién maneja la bolsa y la economía de los países? A estas alturas ya hemos visto muchas veces muchos problemas que se crean de la nada, al parecer, en la economía de los países y en la bolsa, sobre todo, que es el termómetro de esa economía. Esas bolsas que a veces fluctúan de una manera muy importante y que alarman a ese conocido como mercado, que hace que las inversiones en los países suban o bajan según el tipo de circunstancia que estemos viviendo. Pues bien, ahora vamos a adentrarnos más en el tema de la bolsa y quiénes son los que manejan este tipo de fluctuaciones que se producen y que influyen decisivamente en los ciudadanos de un país y en su propia economía. Vamos a verlo. Algunas semanas los nervios vuelven a las bolsas y muchas de ellas entran en pérdidas anuales. El término los mercados se usa para describir de forma genérica y un tanto difusa a aquellos inversores que tienen la capacidad de condicionar el precio de los activos financieros. Pero ¿quiénes son ese ente abstracto? En lo que va de siglo XXI, el gran ágora del dinero ha cambiado de forma notable. Los inversores autómatas tienen cada vez más peso. Grandes gestoras de fondos de inversión han emergido y manejan patrimonios de millones de pequeños ahorradores. Los vehículos de inversión de los países que nadan en petrodólares compran grandes participaciones en empresas occidentales. Ahora veremos quiénes son los que manejan la economía de los países y la bolsa, los famosos especuladores. Los robots. ¿Cuántas cosas puede hacer durante un parpadeo? Muy pocas. Pues bien, en el mercado hay margen para hacer casi 50.000 operaciones en el lapso de tiempo que se tarda en abrir y cerrar los ojos. El uso de potentes ordenadores basados en programas algorítmicos permiten escupir miles de órdenes de compra y venta en microsegundos. Este tipo de estrategia se conoce como High Frequency Trading o HFT, o en español, negociación de alta frecuencia, y supone ya más del 50% del volumen de la negociación diaria en Wall Street, por ejemplo, según la consultora Top Group, y el 30% en España, de acuerdo con los datos de BME. Los detractores de estos robots argumentan que contribuye a elevar la volatilidad del precio de los activos, sitúan una situación de inferioridad a los inversores tradicionales e introduce mayor riesgo sistémico en el mundo financiero, como se pudo ver en el denominado Flash Crash de Wall Street en mayo de 2010, cuando el Dow Jones perdió cerca de 800.000 millones de dólares de capitalización bursátil en minutos. Los defensores, sin embargo, destacan que la aplicación de la tecnología da liquidez al mercado, abarata los costes y contribuye a eliminar posibles ineficiencias en la formación de precios. Los fondos de inversión. Las gestoras de inversión colectiva han vivido un frenético proceso de concentración en la última década. Este es un negocio de escala en el que el tamaño es muy importante, máxime en un contexto de caída de comisiones y fuertes inversiones en tecnología. Las fusiones han transformado por completo el sector y algunos supervisores han lanzado la voz alertando de posibles riesgos sistémicos. Los últimos datos de la consultora Willis Towers Watson ponen cifras a este proceso vigoréxico. Las 500 mayores gestoras de fondos de inversión manejan activos por valor de 93,8 billones de dólares. Pero es que dentro de este selecto grupo, las 20 mayores firmas acaparan el 43% total del dinero, el nivel más alto desde que en el año 2000 se empezaron a recopilar estos datos. Otro rasgo de la industria es el apabullante dominio estadounidense. Entre las 20 mayores gestoras del mundo, 12 tienen sede en Estados Unidos, Francia con 4 firmas, Alemania con 2 y el Reino Unido y Suiza con 1 cada uno. Completan la aristocracia de la inversión colectiva mundial. El inversor más potente del mundo, por si os lo estáis preguntando, administra activos por valor de 6,84 billones de dólares por sí mismo, unas 6 veces el tamaño del PIB español, y es BlackRock. El peso de esta firma es tal que su fundador, Larry Fink, se permite todos los años enviar una carta a los presidentes de las principales empresas cotizadas del mundo para darles consejos. En su última misiva recordaba a los directivos que las compañías no solo están para ganar dinero, deben también tener un fin social. BlackRock es el mayor o uno de los principales accionistas de los pesos pesados del IBEX 35, por ejemplo, español.
Tiene capital del Banco Santander, del BBVA, de Iberdrola, de Repsol, de Telefónica, entre otras muchas participaciones. Es decir, ¿quién maneja el mundo? Los dueños de las grandes multinacionales, y entre ellas está Larry Fink de BlackRock, una persona que no sale mucho a la palestra, pero que realmente también tiene mucho que decir cuando se producen crisis económicas o bonanzas económicas. Fondos soberanos. Seguramente muchas personas que estéis viendo el vídeo habéis oído hablar de ellos, pero vamos a profundizar más en los fondos soberanos. Los vehículos de inversión creados por países ricos en materias primas o con superávit fiscal, bautizados en la jerga bursátil como fondos soberanos, han ganado gran peso en el mercado durante los últimos años. Estos fondos tienen una política de inversión a largo plazo y destinan su dinero tanto a deuda, pública y privada, como a renta variable o activos inmobiliarios. Mirados con recelo hace unos años en Occidente por su opacidad y su carácter estatal, los Sovereign Wealth Funds, el SWV, son ahora cortejados por empresarios y gobernantes por su abundante liquidez, por la estabilidad que proporciona al accionariado y por la virtual lealtad a los gestores empresariales. En la actualidad hay 91 fondos soberanos en el mundo pertenecientes a 61 países con activos valorados en 8,1 billones de dólares, según el último informe sobre el sector elaborado por IE Business School. La expansión de estos vehículos es considerable, ya que desde 2010 se han lanzado 31 fondos y 18 países están analizando la posibilidad de crear uno. En 2018, las operaciones realizadas por los SWF se concentraron sobre todo en Estados Unidos, China, Holanda, Australia y Francia. Y los sectores preferidos por estos inversores fueron tecnología, finanzas, inmobiliario, biotecnología y consumo. Los mayores SWF son el ya mencionado Norges, con un patrimonio valorado en más de $1 billón, China Investment Corporation, con 940.000 millones, y Abu Dhabi Investment Authority, con 828.000 millones. Es decir, que estos son fondos que se dedican a paliar un poco los problemas económicos de los países, pero que en realidad están ganando muchísimo dinero a través del interés que le cobran a los estados. Es decir, son empresas muy importantes, algunas de ellas tienen más dinero que muchos estados del mundo y hacen perdurar la empresa a través de unos intereses más bajos, por supuesto, que lo que darían los bancos de países muy importantes, pero aún así están ganando muchísimo dinero. Y vemos países que son muy poderosos, como Estados Unidos, China, Francia, Australia, y lo que más me sorprende aquí es que aparezca el nombre de Holanda, con esos fondos soberanos que, por un lado, están haciendo que se enriquezcan algunas personas y, por otro, están paliando un poco el tema de los intereses bancarios que tienen que pagar los países por esa deuda ingente que tienen la mayoría de ellos impagable. Fondos de pensiones. Las viudas escocesas, los policías jubilados de Boston o las antiguas maestras de Texas tienen mucho que decir en el devenir de los mercados. Y es curioso, en muchos países del mundo, como por ejemplo en España o en Latinoamérica, esto no sucede así, porque no es atractivo por parte de las grandes riquezas de los países tener a gente normal, es decir, a ciudadanos de a pie, con poder para decidir las cosas que suceden en el mercado. Los fondos de pensiones acumulaban activos bajo gestión que superaban los 16 billones de dólares al cierre de 2017. Como ocurre con los fondos de inversión, los ahorros para la jubilación han sufrido un intenso proceso de concentración. Las 20 mayores gestoras tienen una cuota de mercado del 40% y el dominio de las firmas estadounidenses con el 44% del dinero de esta industria es apabullante. Otro rasgo característico de esta industria es su mutación, un cambio de paradigma forzado por las políticas monetarias ultralaxas de los bancos centrales que han sacado a estos inversores conservadores por naturaleza de su zona de confort para pescar en nuevos caladeros con más riesgo. Por ejemplo, la zona de confort se dice que son las rentas fijas y los caladeros con más riesgo son las acciones, los inmuebles, activos alternativos e incluso capital riesgo. Mucho dinero que fluctúa en los mercados. La palabra más importante que hay que tener en cuenta aquí es el proceso de concentración, es decir, cada vez menos empresas tienen más dinero o más poder en el mercado, algo que nos va a hacer
arrepentirnos mucho de hacia dónde estamos yendo, porque las empresas, al poder fluctuar ellas mismas las propias condiciones del mercado, puede ser atractivas para ellas empezar una nueva crisis económica para ganar más dinero, es decir, para volver a comprar acciones más baratas a través de muchísimos tipos de fondos que estamos viendo algunos de ellos aquí en este vídeo. Con lo cual, el proceso de concentración de empresas es muy importante y creo que lo tengáis en cuenta para el devenir de la situación económica en el mundo. También existen los hedge funds. Los fondos de cobertura o especulativos tienen un origen periodístico incluso. La revista Fortune encargó en 1949 al sociólogo Alfred Jones una investigación para intentar predecir el comportamiento del mercado. Como parte del estudio, Jones combinó en un mismo fondo posiciones largas y cortas. Apostó a un tiempo por la subida de la bolsa y por su bajada, cubriendo así la volatilidad. Nacía así un nuevo producto de inversión, los hedge funds. 7 décadas después, 2019, la industria de los fondos de alto riesgo se ha consolidado como uno de los actores más importantes y con peor prensa del mercado. Los hedge funds administraban activos a 30 de junio pasado, de 2019, por valor de 3,24 billones de dólares según la consultora Hedge Fund Research, aunque el uso de apalancamiento y derivados multiplica su impacto real en el mercado. La mayor gestora de hedge funds del mundo es Bridgewater Associates, y también hay personas que están metidas en el juego de la especulación, como por ejemplo George Soros, alguien que habréis oído muchísimas veces. Hay alguna persona también menos conocida que dirige, por ejemplo, Bridgewater Associates, que hemos dicho anteriormente, que es Ray Dalio. Dalio es un asiduo al foro de Davos y fue uno de los primeros en prever el estallido del mercado de hipotecas basura en Estados Unidos y tiene una visión muy parecida a la de George Soros, ¿no? Especula cuanto más puedas mejor, porque así ganaremos. Esto es lo que hace que las personas empecemos a desconfiar de los especuladores cuando sale esa palabra, ¿no? Especulador, filántropo, etc. Porque estas personas poderosas, se dice en los periódicos que son genios porque prevén la caída de las economías o de la economía en general. Es curioso, ¿verdad? Cómo nos intentan engañar también por parte de los periódicos y de los medios de comunicación para que creamos que estas personas son genios de la economía, cuando en realidad lo que tienen es información. Información que al ciudadano de a pie no se le da y que luego ese ciudadano de a pie pierde su empleo, pierde su casa o incluso ha perdido su familia o su vida por culpa de esta gentuza asquerosa que tenemos que ver todos los días en los medios de comunicación con una buena publicidad como esta. Prever la situación de la economía, se dice. Pero hay más, amigos. Las grandes fortunas. Aquí queríamos llegar, ¿verdad? El número de ricos ha aumentado con fuerza tras la gran recesión de 2008 y sus fortunas son cada vez más voluminosas. El último informe de Credit Suisse señala que en el mundo hay unas 150.000 personas con un patrimonio en activos financieros superior a los 50.000 millones de dólares y el 47% de este exclusivo colectivo tiene nacionalidad estadounidense, seguidos por los chinos, un país que dice ser comunista. Las grandes fortunas suelen tener sus propios banqueros privados u oficinas de inversión para sacarle partido a su patrimonio. Las 20 mayores family offices del mundo, según cifras recopiladas por Bloomberg, suman un capital bajo gestión de 807.000 millones de dólares. Toma ya. Mucho más que la mayoría de los países, que la riqueza de la mayoría de los países del mundo. Destacan las divisiones para altos patrimonios de HSBC, el banco suizo, Northern Trust y Bessemer Trust. Y estos son nombres que un poco intentan esconder la identidad real de las personas que están especulando con nosotros, con nuestras vidas y nuestro dinero durante todo el tiempo. Todo esto es para que veáis que no hay casualidades ni hay genios de la economía que se han hecho ricos a través de adivinar por una bola de cristal qué va a suceder en el mercado, sino que tienen mucha información y que intentan por todos los medios sacarle partido a todas las situaciones económicas del mercado en ese momento, incluso si es haciendo quebrar países y sobre todo haciendo quebrar las economías familiares de los ciudadanos, porque como hemos podido observar,
La gran recesión ha creado ricos y cada vez más ricos, con lo cual es importante tener en cuenta que vivimos en un mundo de sanguijuelas del dinero importante a destacar. Así que si tienes dinero o puedes ahorrarlo, ahórralo ahora porque se viene una grande. Bueno amigos, muchas gracias por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos. Hasta luego.